Con ustedes, el profesor Carlos Morris, con la clase Predicación Expositiva. Muy bien, seguimos pensando en esta parte justamente de recopilar el material. Desde luego que una vez que tenemos esa idea original de alguna manera nos ha llevado también a pensar en el tema del mensaje, y ya tenemos entonces el tema de la porción que se convierte en el tema del mensaje y el tema específico del mensaje, después el aspecto particular. Llega la parte justamente de ir organizando el material, es decir, este proceso ahora va, se puede decir, de la mano del otro. Es decir, estudiamos ese pasaje a fondo, primero pensando en el texto, en varias versiones, para ir viendo el significado realmente y determinar, por ejemplo, si el lenguaje es literal o figurado. Y luego también viendo el contexto, es decir, eso es importantísimo para poder entender bien el pasaje. Ahora, hablábamos antes de leer lo que otros han escrito sobre el tema. Cuidado que es preferible que nosotros ya, a partir de este momento, es decir, organizando ese material, realmente sometiendo ese pasaje a un bombardeo de preguntas y viendo todo lo que nosotros hemos leído sobre ese material, las experiencias que hemos vivido sobre ese tema en particular, etc., ya de ahí va a ir naciendo prácticamente. Vamos a no solamente ver la idea central del pasaje, sino que eso a su vez nos va a ir sugiriendo toda una serie de pensamientos, ¿no es cierto?, sobre el particular. Y eso ya de alguna manera nos va a ir indicando algo sobre la estructura, que veremos después en un momento, la estructura del mensaje. Ahora, lo importante es que eso lo hagamos sin haber consultado otras fuentes. ¿Por qué digo esto? Porque siempre está la tentación, por desgracia, de que consultamos primero esas otras fuentes para ese pasaje y vaya, qué bien que ha escrito este hermano esto. Y nos pasa lo que nos ha pasado, yo creo, en nuestra experiencia, nuestros primeros intentos. Yo recuerdo como joven mis primeros intentos, haber encontrado un mensaje de Spurgeon que me pareció extraordinario sobre el tema y boom, ahí a tomar el mensaje de Spurgeon y transmitirlo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Evidentemente no es propio, no es algo que el Señor nos ha revelado, que el Señor nos ha mostrado, no es algo que lo hemos vivido, que lo hemos mamado, para decir, disculpad la expresión, pero es muy apropiada. Y entonces, ¿qué pasa? No lo puedo transmitir de la misma manera que algo que el Señor me ha revelado, el Señor me ha ido mostrando. Ahora, pero sí puede servir la lectura de otros materiales, puede servir, eso sí, para, no sé si ustedes recuerdan como esas bombas manuales de agua que se usaban antes, que cuando había que empezarla, por lo menos en España lo llaman purgarla, había que primero echar un poco de agua. Parece ridículo, para sacar agua hay que echar agua, pero había que hacerlo, había que purgarla echándole agua y entonces uno empezaba a bombear y iba saliendo el agua. Para eso sí debe servir la lectura de estos otros libros, es decir, para producir en nosotros que vaya saliendo, aflorando otras ideas, o sea que se va produciendo lo que a mí me gusta llamar la reacción en cadena. Y para mí el valor de un libro, ¿saben en qué consiste? En cuánto me sugiere ese libro, cuántos pensamientos produce en mí. Y el valor de un libro no es tanto lo que diga en sí, sino lo que me sugiere. El proceso de pensamiento que comienza ese libro para mí es de un valor incalculable. Y es allí donde yo catalogo libros. Este es un libro que me hace pensar, este es un libro que de alguna manera produce esa reacción en cadena en mí, entonces sí es algo que vale la pena. Y la otra cosa, antes de ya pasar al otro tema de la organización del material, es el hecho de que hacerlo con toda la anticipación posible. Con toda la anticipación posible. Yo sé que en muchos casos, debido a aquello que se suele llamar la tiranía de lo inmediato, yo sé que a veces es solamente una semana. Bueno, es una pena.
porque tendría que ser más en lo posible. Pero en fin, por lo menos empecemos el lunes y es el domingo el que vamos a dar el mensaje. Por lo menos que sea el lunes, es decir, que tengamos toda la semana. ¿Por qué? Porque vamos a contar de esa manera con una ayuda tremendamente importante y es la ayuda del subconsciente. No voy a entrar en una explicación técnica de esto, pero Dios nos ha dotado con una mente excepcional. Y justamente el subconsciente es donde todo lo que hemos escuchado, visto, leído, en fin, queda allí. Lo que pasa que es un poco como un archivo donde las cosas están un poco traspapeladas. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando empezamos a prepararnos con la suficiente antelación o anticipación, eso da lugar a que justamente pueda entrar en juego todo ese archivo mental que tenemos allí y entonces se produce aquello que hablamos, esa lamparita que se prende, que no es otra cosa que el subconsciente que ha estado trabajando. Y muchas veces sucede, y lo lamento por las damas que no se tienen que afeitar, pero me alegro por ellas que no se tengan que afeitar, pero yo encuentro que, por ejemplo, en el momento del afeitado me vienen a veces algunas de las mejores ideas. ¿Por qué? Porque mi mente consciente no está concentrándose en nada en ese momento. No digo que está en blanco, no está en blanco en ningún momento, pero muchas veces es en ese momento, momentos cuando tenemos un pequeño paréntesis, por así decirlo, que se prende la lamparita y aquello que está en el subconsciente sale, aquella ficha que estaba traspapelada sale, ¿no es cierto? Y contamos entonces con la ayuda adicional de aquello que podríamos decir es la cosecha de todas aquellas experiencias que el Señor nos ha permitido vivir, etc. De manera que esto es muy importante para nosotros. Pero vamos a seguir con el tema de la organización del material. El texto, ¿qué queremos decir cuando hablamos del texto? Hablamos viene de la palabra latina, textus, que significa algo tejido. Por eso el texto es aquello de que se teje el mensaje, o sea, es la base o fundamento sobre el cual se construye el mensaje. Y aquí es otra vez la distinción, ¿no es cierto?, entre la mera oratoria del mundo y el mensaje bíblico. El mensaje bíblico tiene un fundamento bíblico, o sea, que puede constar de un versículo, de varios versículos, de un pasaje de las Sagradas Escrituras. Igualmente se llama texto, aunque sean varios pasajes, o no sé, un pasaje o varios versículos, igualmente lo llamamos texto. La función es doble, establece la necesidad de que cada mensaje tenga su texto, pero cuidado que no sea un pretexto, ¿no? Y además determina el tema que se ha de desarrollar. El tema que se ha de desarrollar. Ahora, lamentablemente para algunos parecería que cuando usan el texto, vuelvo a decir, como pretexto, porque es como el trampolín, que saltan del trampolín y después no vuelven para nada al tema. Y eso desde luego que no es. Cuando estamos usando las Escrituras es para desarrollar el mensaje que se está basando sobre ese pasaje para algo es, ¿no es cierto?, predicación expositiva. El valor, en primer lugar, otorga autoridad a lo que decimos. Es autoridad que nos da la palabra de Dios. En ese momento somos portavoces del Señor, portavoces de Dios mismo. Estamos transmitiendo, ¿no es cierto?, esa palabra casi con la misma autoridad que aquellos profetas de antiguo que decían, así dice el Señor. Eso es lo real. O sea, no es lo que yo digo, es lo que dice el Señor. Así dice el Señor. Otorga autoridad. Gana la confianza de los oyentes también al recordarles el hecho de que lo que se va a proclamar es la palabra de Dios y no es algo, digamos, producto de nuestra propia cosecha, de nuestros pensamientos o lucubraciones, ¿no es cierto? Y además puede, muchas veces, si está bien escogido, puede hasta despertar el interés de los oyentes en ese sentido de pensar qué es lo que va a sacar de ese pasaje, especialmente cuando es un pasaje un poco difícil o un versículo de esos un poco fuera de lo común, digamos, o algo que quizás lo han leído muchas veces sin entenderlo exactamente y bueno, entonces ya despierta interés. Y además impide que el mensajero se aparte del tema. Como el tema se basa sobre el texto, entonces impide que se aparte. Sirve en ese sentido como una especie de ancla, ¿no es cierto?, para anclar a la persona al pasaje o al mensaje, anclarlo allí a la Escritura.
y mantiene, por supuesto, al predicador dentro de las enseñanzas bíblicas. Ahora, le va a ayudar también en el proceso de elaboración del mensaje. No digo que sea más fácil, pero sí es una orientación muy importante el estar usando un pasaje bíblico y partir de un pasaje bíblico. Porque el análisis de ese pasaje muchas veces nos va a ir sugiriendo justamente a través de la idea central y luego las distintas ideas que se elaboran o que tienen que ver con esa idea central, nos va a ir sugiriendo, ¿no es cierto?, las distintas divisiones del mensaje. Ahora, en cuanto a la selección, está gobernada por varios factores. Ya lo hemos dicho, la necesidad espiritual de los oyentes, desde luego, la variedad de temas y doctrinas tratados recientemente. Cuidado que si estamos en una iglesia donde hay variedad en cuanto a quienes están hablando, entonces tenemos que estar atentos a qué temas han tomado otros y llevar un control de aquello, porque tenemos que recordar lo que decía el apóstol Pablo, que no había rehusado dar que todo el consejo de Dios. Hay temas que nos gustan mucho más que otros, pero hay veces que tenemos que examinarnos a nosotros mismos y decir, muy bien, ¿este tema hace falta o no hace falta? Bueno, yo sé que quizás este tema no me gusta tanto como otros temas. Muchos de nosotros tenemos temas predilectos, ¿no es cierto? Cuando estamos viajando por allí, temas predilectos, pero cuando estamos allí ante el deber, ¿no es cierto? Y mi situación es la misma que la vuestra, allí en la iglesia local, y estamos allí ante la necesidad, lógicamente queremos, ¿no es cierto?, tocar todo ese abanico maravilloso de temas que tiene la palabra de Dios. También la capacidad propia para tratar el texto, lo hemos mencionado antes, pero recordar las limitaciones propias. No puedo hablar de la consagración si realmente no soy un siervo consagrado. Y hay otros temas también que no podemos tocar, ¿no es cierto?, si realmente no estamos capacitados para ello. Pero ese texto tiene que ser claro en su sentido, tanto para nosotros como para nuestros oyentes, y también tiene que expresar un pensamiento completo. Ahora, además es interesante para dónde vamos a descubrir estos textos. Lo vamos a descubrir justamente leyendo constantemente la Biblia, tanto para devoción como también para estudio. Por eso volvemos al dibujo inicial, ¿se acuerdan? Que hablamos aquí de ese en contacto con Dios, en contacto también con las Escrituras. Y entonces sí, cuando seleccionamos una porción como base para predicar, entonces consideramos que primero la voluntad de Dios, luego las necesidades de la gente, esto en respuesta a la oración, ¿no es cierto? Conoceremos la voluntad suya de qué es lo que Él quiere que nosotros toquemos, luego las necesidades de la gente y luego la capacidad propia, desde luego. Y luego vamos a estar estudiando entonces tanto el contenido de la porción como también el contexto de la porción. Y cuidado que eso también es importante, porque a veces, y ahora sí viene esa frase que ya esperabais que lo diera, que sacar un texto de su contexto puede convertirse en un pretexto, ¿no es cierto? Y muchas veces yo creo que todos conocemos ejemplos de personas que han sacado un texto completamente de su contexto y se ha convertido en un pretexto espantoso, hasta para basar doctrinas falsas y doctrinas de ciertas sectas, etcétera, sobre eso. Ahora, cuidado que en cuanto a la interpretación, nuestra interpretación tiene que ser correcta. Hay un pasaje muy llamativo en 2 de Corintios, capítulo 4 y versículo 2. Una advertencia que se nos hace allí. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Un mensaje puede ser homiléticamente correcto, pero estar errado en cuanto a su interpretación. Por eso, de la mano, podríamos decir, ya que estamos hablando de mensajes expositivos, de la mano del estudio de la homilética, o sea, el arte de la predicación, tiene que estar al mismo tiempo la hermenéutica, o sea, la comprensión, ¿no es cierto?, del texto de las Sagradas Escrituras. En cuanto al tema,
en cuanto a la definición del tema, es el asunto del mensaje, la materia de que trata el mensaje. Y entonces aquí estamos entrando en esta etapa, ¿no es cierto? El tema. Es decir, un aspecto de este tema se convierte en el tema del mensaje, es el aspecto particular de ese tema, ¿no es cierto? Y luego, en la forma de una frase, se convierte en la proposición, que es lo que veremos en un momento. Pero, o sea que estamos hablando del tema. El tema sugerido, ¿por qué? Sugerido por la porción de la Escritura, por el texto. El texto nos ha sugerido, el tema de la porción llega a ser el tema del mensaje. Nunca nos olvidemos de esto. No puede ser que el tema del mensaje no tenga nada que ver con el tema de la porción. Tenemos que ser no solamente homiléticamente correctos, sino hermenéuticamente, o sea, en la interpretación de las Sagradas Escrituras también. Ahora, nunca debemos confundir tema con título, desde luego. Es interesante pensar en el título, no tenemos tiempo para hacerlo, solamente decir lo siguiente, que desde luego que no es lo primero que se escoge el título, lo primero, y no es tanto nosotros escoger el tema, yo creo que muchas veces es el tema escogiéndonos a nosotros, si me entendéis lo que quiero decir con esto. O sea, parece que el tema salta de las páginas a las Escrituras, y como si estuviera diciéndonos, predícame, o sea, tómame en cuenta, etc. Una expresión que nos llama la atención, o la repetición de alguna palabra, o una expresión muy punzante, muy llamativa, ¿no es cierto?, que parece que salta de la Escritura y nos llama la atención, ¿no es cierto? Por eso digo que no es meramente que nosotros nos interesemos en él, sino que es el tema que toma posesión de nosotros en un sentido. Ahora, en cuanto al tema, tiene que ser vital, tratar grandes verdades, desde luego, tiene que ser pertinente, de peso, de valor positivo, debe estar relacionado con la Biblia, por supuesto, tiene que ser comprensible, desde luego, debe expresarse en una frase breve, clara, que cubre la sustancia, que cubra la sustancia del mensaje, debemos conocerlo a fondo. Pero además hay otra cosa muy importante, debe ser relevante, debe ser algo que podamos mostrar, y esto es muy importante hoy en día. Estaba leyendo algo sobre cómo es la gente en la actualidad comparado con lo que era hace 20, 30 años, y vaya cómo ha cambiado la gente, cómo ha cambiado la disposición de la gente. Y desde luego que no es la misma gente, aún en nuestras iglesias, no son lo mismo como eran hace 20 o 30 o 40 años. Ha habido un cambio muy grande. Y entonces esto nos lleva precisamente a que más que nunca tenemos que mostrar la relevancia de la Escritura, mostrarles el hecho que la Escritura tiene algo para decirles para esta hora actual, para este momento actual que estamos viviendo nosotros. Es decir, mostrarle la vigencia permanente de la palabra de Dios. Y es vigente. Me encanta, justamente hace muchos años, un poco debido al hecho de que había ciertos libros de los famosos mal llamados profetas menores, que nunca había escuchado un mensaje sobre ellos. El Señor puso sobre mi corazón, y me pidieron después en España hacerlo, escribir algo sobre los mensajes mayores de los profetas menores. Y justamente es interesantísimo ver pasajes allí donde tiene una vigencia permanente. Y les llevo a un pasaje que fue lo que prácticamente activó todo ese proceso en un libro que, yo no sé, yo os voy a hacer la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que escuchasteis un mensaje sobre Abdías? Abdías. Escuchad lo que dice aquí. Lo interesante es que esta expresión, hay un versículo que dice allí, en el versículo 4, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Lo que a mí me llamó la atención, y me llamó la atención a la vigencia de esto, fue que justamente en el día en que el primer cosmonauta ruso, Germán Titov, estaba por primera vez cursando los aires, ¿no es cierto?, él llegó a decir en su arrogancia, y cuidado, su nave espacial se llamaba ¿qué? El águila. El águila. Y él llegó a afirmar desde allí arriba, con esa arrogancia propia del ateo, ¿no es cierto?, que Dios no existía, porque no lo había visto por ahí. Menos mal que no lo vio por ahí. Si no, no sería el Dios nuestro, desde luego. Pero qué interesante que en ese mismo día que él estaba haciendo aquella declaración desde la estratosfera, en ese día esta era la lectura de
varios millones de personas que estaban siguiendo un sistema de lectura sistemática de la Escritura, justamente estaba leyendo: si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Ese es un detalle nada más, pero es un detalle interesante que muestra que sí, la Escritura tiene una vigencia tremenda. Y vaya, si uno mira libros como Habacuc y otros más, donde se destaca al principio el problema, el dilema del profeta, el dilema de la violencia, etc., si no es el dilema que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, cuando podemos mostrar, ¿no es cierto?, la vigencia que tiene la Escritura para nuestros días, eso es algo de un valor tremendo. Pero vamos a algo muy importante, que es la introducción. Aunque aquí está en quinto lugar, vais a ver algo que os va a parecer extraño, porque aquí estamos siguiendo el orden que en un sentido de la presentación. Evidentemente la introducción para nosotros viene antes que la conclusión. Pero vais a ver algo muy extraño aquí, en el primer diagrama que hemos hecho, en el sentido que si miráis los números, vais a ver que este es el número 7, la introducción del mensaje. ¿Por qué? Porque es uno de los últimos detalles que preparamos. Primero, lógicamente, a través de la lectura, ¿no es cierto?, el tema de la porción nos sugiere el tema del mensaje. Este a su vez nos lleva a la proposición, después indicaremos lo que es en un momento, después la frase de transición, y luego, entonces sí, los puntos principales, los subpuntos. Y luego recién entonces, una vez que tenemos eso, ¿no es cierto?, vamos a pensar en la introducción. Porque esa introducción estará basado justamente sobre lo demás que nosotros ya hemos recopilado, el material que hemos ido juntando. O sea, es en ese momento donde empezamos en la introducción. No es lo primero que voy a desarrollar, a pesar de que va a ser lo primero que voy a presentar en el mensaje. ¿Entendéis claramente esto? Eso es importantísimo notarlo. Es decir, va a ser uno de los últimos elementos que voy a preparar. Por eso hablamos de la versión lógica de las partes del bosquejo. Va a ser uno de los últimos elementos que voy a preparar, precisamente porque ahora que sé de qué voy a hablar, ahora que sé lo que voy a estar diciendo, entonces voy a asegurarme que esa introducción sea una introducción adecuada, ¿no es cierto?, a ese tema que voy a estar desarrollando. Ahora, la finalidad, que muestra a su vez su importancia, es despertar el interés de los oyentes, fijar su atención en el tema escogido. Desde el primer momento estamos librando una batalla por el interés de nuestros oyentes. Ellos vienen con su problemática, con sus dificultades, y lamentablemente uno quisiera que ellos puedan dejar los problemas, se los pudieran colgar allí atrás y entrar sin ningún problema, sin ninguna preocupación en su mente, pero no es así. Y entonces, por lo tanto, en esos primeros instantes del mensaje nosotros tenemos que lograr despertar el interés y fijar su atención en el tema escogido. O sea, estamos librando una batalla con los intereses que ocupan la mente de ellos. Decía Napoleón que una batalla hay que ganarla o se gana en los primeros 5 minutos. Lo mismo sucede en el terreno de la introducción. Por ejemplo, había un famoso constructor de barcos que decía que cada vez que iba a la iglesia se ponía mentalmente a estar ocupando su mente con su trabajo, hasta que un día escuchó al famoso Jorge Whitfield, y cuando lo escuchó a él, dice: ni siquiera llegué a poner la quilla. O sea, ni siquiera la base de aquel barco. O sea, captó su interés de entrada, y así ya estuvo atento al mensaje. Y eso es lo que se supone que tenemos que hacer nosotros.